Vamos a ver qué toca hoy. Un anime donde aparece Light Yagami después de su muerte y que casualmente tiene un nombre similar a Death Note. Comenzamos, ¿no? Imagínate que mueres, tranquilo, no te vas a ir a un isekai, porque al morir tu alma llega a un lugar donde será juzgada y se determinará si tu alma reencarna o se va al vacío. La historia comienza con una pareja de recién casados, llamados Takashi y Machiko, llegando a un lugar, pero que no saben dónde están, y tampoco recuerdan qué hacían horas atrás, así que en vista que no llegarían a ningún lado, estuvieron viendo dónde estaban y se encontraron con un barman llamado Dechin. Para el que no sepa, son los que están detrás de la barra de un bar sirviendo las bebidas, quien les dio la bienvenida a Queen Dechin y les preguntó si recordaban algo antes de llegar. Ninguno de los dos estaba seguro, aunque les pareció que estaban en su luna de miel. Luego de hacerles esa pregunta, ellos querían saber dónde estaban, pero Dechin les respondió que no podía darles información respecto a eso. Sin embargo, ellos tendrán que jugar un juego aleatorio, en el cual ambos apostarán sus vidas. Obviamente, que te diga eso un desconocido hace que creas que está... ¡Padrinos mágicos! Sí, loco. Y fue lo que ellos dos creyeron, solo que después de ver que no había salida, tuvieron que aceptar el juego, al ser intimidados con que si no lo hacían, terminarían muriendo. Y el juego que les tocó fue tiro al blanco, pero no literalmente tiro al blanco, ¿ok? Este juego de tirar dardos en el círculo, en el cual gana el que tenga un puntaje más cercano al cero, y que mientras más al centro caiga, los puntos van aumentando. Pero la diferencia es que cada sección está ligada a una parte del cuerpo, y donde caiga el dardo sentirán dolor. Mientras más puntos valga, el dolor será aún peor. Wow, ni Jigsaw se atrevió tanto. Claro, esto hizo que ellos se asustaran, aunque el esposo dijo, no, puras mamadas, y al final no le creyeron. Pero al comenzar el juego, y el primero en tirar fuera Takashi, se dio cuenta que esto podía ser real. Lo único raro es que no vio ninguna herida en la zona que había caído, y pensaron cómo era posible, lo que ocasionó que creyeran que fue una coincidencia, hasta que Machiko diera en otro punto que vale más que el anterior, y ahora sí Takashi se preocupó por el dolor que sintió, solo que no pudo saber cómo se provocaba. Le preguntó a Dechin cuál era el truco de este juego, pero él no respondió. Lo que sí le dijo es que si querían evitar el dolor, podían tirar todos los dardos fuera del círculo. Sin embargo, la ganadora iba a ser Machiko. Al principio a Takashi no le preocupó, solo que mientras tiraban los dardos, se asustó por lo que pasaría al terminar el juego. Y por casualidad, aunque no fue tanto una casualidad, dio en una parte del cuerpo para ganar puntos. Esto obvio terminó ocasionándole dolor a su esposa, y en el turno de ella, por accidente, se le había escapado el dardo, provocando un dolor a Takashi y que luego este quisiera tirar el próximo para vengarse de ella, quien le dijo que por lo menos no apuntara a su vientre, ya que estaba esperando un hijo suyo, lo que terminó calmando a Takashi, y cuando le tocó tirar el dardo, aparte de darle justo en el vientre, recordó que había escuchado el día de su boda la conversación de las amigas que la llamaban Machi, que decían que estaba casada y aprovechaba en ver a otro hombre a sus espaldas, lo que provocó que este pensara que le era infiel, pero resulta que sus amigas hablaban de una tal Machi, otra amiga que tuvo ella, quien se casó hace años y engañaba a su esposo. Al escuchar la verdad de parte de ella y decirle que el bebé sí era real, este pensó en disculparse, pero Machiko vio las intenciones de su esposo y acto seguido le quitó el último dardo que le faltaba tirar, el cual dio justo en el corazón, dando por finalizado el juego, y la ganadora había sido ella, quien recordó al tirar el dardo todos los momentos antes de que ellos dos murieran. Sí, estos dos ya están muertos, y Dechin confirmó eso, explicando que las personas cuando mueren van al cielo o al infierno, pero hay casos particulares cuando mueren dos personas al mismo tiempo, son llevadas a este lugar donde se determina a qué lugar irán sus almas. Luego de contarle eso, Takashi recordó el accidente en el que habían muerto, le suplicó a Dechin que pueda traerlos a la vida de nuevo, pero eso era imposible, él no tenía tal poder. Aparte de eso, enloqueció diciendo que el hijo que esperaba no era de él, porque creía que ella le fue infiel con otra persona, y Machiko, al verlo hecho pija, sin un poco de sentido común, confesó riéndose que sí, le era infiel y el hijo que esperaba no era suyo, lo que ocasionó que su esposo se lanzara contra ella con unos dardos, pero fue detenido por Dechin, diciéndoles que el veredicto de sus almas ya estaba decidido. Te preguntarás a dónde fue cada uno, pues antes de contártelo, minutos antes de que esta pareja llegue a Queen Dechin, la que estaba a cargo de supervisar a los árbitros del lugar, llamada Nona, le estuvo dando la bienvenida a la nueva asistente de Dechin, la cual por el momento no tiene nombre, y que fue llevada al piso de él, donde le explicaron que ese lugar
las almas de los muertos llegan para ser juzgadas, y que está a punto de ver cómo funciona todo esto. Primero, los que llegan al lugar juegan apostando sus vidas, porque al principio, como no recuerdan que ya están muertos, creen que morirán si pierden el juego, lo que hace que saquen sus verdaderas intenciones a través del miedo, y en ese momento les tocaba el turno a esta pareja de recién casados, a los cuales Nona y la nueva asistente veían cómo eran juzgados por Decim, mientras le explicaba que los árbitros se basaban su juicio en los recuerdos y en cómo se comportaban durante el juego. Como ya sabemos, ambos recordaron todo al terminar el juego, y el resultado de esta pareja fue que Machiko terminó siendo condenada al vacío, donde las almas se pierden y son consumidas en pura oscuridad, mientras que Takashi terminó yendo a una reencarnación. Aquí ya puedes soñar con tu isekai y todo, ¿ok? Después de lo que pasó con la pareja, la nueva asistente le preguntó a Decim cómo hizo para juzgar el alma de ellos dos, ya que había notado que Machiko estaba actuando, al decir que tuvo una aventura con alguien más, pero que esto seguro fue algo de una sola vez, lo que quiere decir que el hijo sí era de Takashi, solo que le mintió para no hacerlo sentir mal por haber matado a su propio hijo, y además que si no hubiera existido ese malentendido, que fue la causa de que el esposo tuviera sus sospechas, esa pareja estaría viva en estos momentos, así que Decim pudo haber cometido un error al juzgar sus almas, lo que a Nona le enojó un poco, porque él al ser un árbitro debió darse cuenta de eso, pero bueno, detalles. Y ahora el asistente se quedará con Decim para seguir viendo cómo se juzgan las almas. Siguiendo la historia con estos dos adolescentes que llegaron a Queen Decim, uno recuerda su nombre, que es Shigeru, y que estaba en el autobús antes de llegar ahí, y la otra no recuerda su nombre, o que estaba haciendo horas antes. Pero aún así, Decim los invitó a jugar apostando sus vidas, cosa que al principio no aceptaron, pero luego de que el adolescente no recordara nada, y se le haga extraño que no recordara quién era, aceptaron en jugar porque les dijeron que iban a recuperar sus recuerdos cuando termine el juego, el cual terminó siendo los bolos, no bolas, ok. Bueno, las reglas son fáciles como el juego real, la única diferencia es que las bolas tienen los corazones de cada uno de ellos. Él usará la bola con el corazón de ella y viceversa. Podrán sentir los latidos del otro y su calor corporal. Al principio puso un poco horny a Shigeru, y mientras jugaban, ambos se divertían juntos, se empezaron a conocer mejor, y Shigeru le pidió que si ganaba el juego, podrían salir juntos en una cita, cosa que claramente no podrán, porque los muertos no tienen citas, ¿me entiendes? Pero bueno, ellos no lo saben, y al seguir jugando, poco a poco recuperaban sus recuerdos. Ella recordó que eran amigos de la infancia, y creyó que se llamaba Chisato, mientras que él recordó haberla visto la última vez en el autobús, minutos antes del accidente que provocaría su muerte. Sin embargo, no dijo lo que había recordado, y al terminar el juego, con la última jugada de ella, recordó que en realidad no era Chisato, sino que era su otra amiga de la infancia que estuvo junto a él. Pero como este es un hijo de su santísima jefecita, no le prestó atención, porque tal parece que ella tenía topsis papelveral. ¿Qué es esto? ¿Un término del diablo? Pues no, es una enfermedad que hace que uno de los párpados esté caído, y debido a que ella no se sentía conforme con esto, decidió operarse para que por fin él se fijara en ella. Pero algunos amigos de Shigeru le decían cuando se la encontraron por primera vez que ella estaba operada. Bueno, a ver, las operaciones no suman y restan lo que vale una persona, ¿ok? Mucho cuidado. Volviendo al tema, cada uno recuperó sus recuerdos, y como a Shigeru no le importaba estar muerto, solo quería concretar lo que él quería, tener una cita con ella. Ya no importaba si tenía o no su enfermedad, le aceptó tal y como era. Te preguntarás quién fue el vacío y quién va a reencarnar. Pues no te preocupes, porque ambos terminaron reencarnando. Luego de ellos dos, los siguientes en visitar este lugar fueron Yosuke y Misaki, una actriz de televisión que creyó que estaba en uno de esos programas de cámara oculta, y debido a que pensaba eso, decidió fingir que no sabía nada y seguir la corriente al juego de vida o muerte, el cual fue un juego de arcade de peleas con los combos incluidos. Solo un viciado de Mortal Kombat le sabe estos juegos. El tema es que mientras jugaban la primera ronda, que la terminó ganando Yosuke, y gracias a eso, Misaki recuperó unos cuantos recuerdos de su pasado, para después en la segunda ronda, al decirle a él en secreto que se deje ganar a propósito, y como seguían creyendo que era un programa, le terminó haciendo caso, solo que casi al final de la ronda, Yosuke quiso ganar, pero fue saboteado por Decim para que pierda la ronda, esto con el fin de crear una situación extrema para que los participantes puedan sacar sus verdaderas intenciones, y al darse cuenta los dos que no era un programa de cámara oculta, y pensaran que si perdían, iban a morir, porque al ser un juego en el que solo Yosuke era bueno, pensó que era algo injusto para ella, y en la última ronda, cuando tuvo la oportunidad de ganar, fue saboteada por Decim y obligada a tomar una decisión, la cual fue noquear a Yosuke, solo que al final se terminó arrepintiendo de lo que hizo, y como la única opción para salir de ahí era terminando el juego, continuó la última ronda, pero antes del último golpe, Yosuke se levantó muy motivado. Al recuperar una parte de sus recuerdos, le hizo un combo que dejó a un golpe de vencerla,
salvarla, y con el último ataque de ambos, el juego quedó en un empate. Los dos recordaron que habían muerto. Yosuke se suicidó porque tuvo una infancia dura, su madre biológica le dijo que mejor no hubiera nacido, y se divorció de su padre, quien luego se encontraría con una mejor pareja que quiso ganarse el amor de Yosuke, pero como este se encerraba en sí mismo, nunca le dio la oportunidad, mientras que Misaki, antes de ser una actriz, era de las que se acostaba con cualquiera, tuvo hijos con una pareja que la terminó golpeando y había muerto asesinada por su manager, a la cual trataba muy mal. Fueron juzgados y queriendo volver a la vida para poder pasar tiempo con sus familias, solo que esto no era posible y lo único que pudo hacer Decim sería consolarlos, diciéndoles que hicieron su mejor esfuerzo. El resultado terminó siendo que el alma de Misaki iría al vacío y la de Yosuke iba a reencarnar. Después de eso, Decim recibió a dos personas, un hombre que recordó que ya había estado en este lugar y lo amenazó para que lo deje salir o mataría al niño con el que llegó, pero esto lo controló Decim, solo que el verdadero problema no era el hombre, sino el niño que noqueó a su asistente, porque en realidad era otro árbitro de Queen Decim, llamado Ginty, un pelirrojo que le preguntó por qué no pudo juzgar el alma de su asistente, porque sí, resulta que ella no era como tal uno de ellos, sino una humana que llegó sabiendo que ya había muerto, y como Decim no pudo obligarla a jugar para juzgar su alma, Nona decidió borrarle sus recuerdos y aplazar su juicio. Hasta entonces sería el asistente de Decim, pero esto Ginty no pudo aceptarlo y empezó a pelear contra él, aunque fue detenido por Nona, quien le explicó a Decim que todo esto había sido una prueba de Queen, que dicha prueba se la hace a los árbitros, donde a ellos se les entregan los recuerdos de los visitantes, y dejó pasar por alto que el niño que había venido llegar a Queen Decim sin ningún recuerdo, porque para determinar un juicio se necesita que ellos sepan siquiera quiénes eran, y si fuera el caso de que no tuvieran ningún recuerdo, cosa que es imposible, se debería cancelar el juego. Luego de explicarle eso a Decim, el que seguía sin aceptar que un humano estuviera en Queen Decim era Ginty, el cual ahora le tocaría juzgar a dos adolescentes, entre ellos Mayu, una fanática ruidosa que admira a un cantante llamado Harada, el otro que llegó junto con ella, y a estos dos Ginty los puso a jugar Twister, y mientras jugaban, cada uno pensaba cosas diferentes del otro. A Harada le parecía que ella era una morrita básica, y para qué mentirte, si lo es, y por otro lado, ella lo admiraba demasiado, mucho creo yo, y no sé, pero al parecer disfrutó demasiado este juego, hasta que Ginty se cansó de lo muy family friendly que era el juego, y ahora por cada círculo que ocupen, los llevará a diferentes ambientes. Primero fue que el piso estuviera caliente, el siguiente fue una onda de aire desde el suelo, seguido de un ambiente helado, y que con este casi pierden, pero Harada no se rindió, y logró activar la última fase de muerte súbita, en la cual perdía el que terminara cayendo, pero caer no al piso, sino donde les esperaba una muerte segura, y al ver que no podían aguantar más, Harada quiso salvarse empujando a Mayu, solo que ella se rindió, diciéndole que lo admiraba demasiado, porque al parecer sus canciones hacía que olvidara los malos momentos, y tampoco le importaba si los demás decían que era un mujeriego, ella simplemente lo admiraba, lo que hizo que Harada recuerde que hace tiempo, una fan se había suicidado por culpa de él, al terminar la relación que tenían, y cuando creyó que terminaría pasando lo mismo, se lanzó para salvarla, agradecido de que sea su fan, porque gracias a personas como ella, él pudo brillar como cantante, pero lastimosamente no pudo salvarla, aunque tampoco es que fuera a morir. Lo único que pasó es que recuperó sus recuerdos, y la forma en la que murió fue muy XD, simplemente se resbaló con un jabón, mientras que Harada había muerto porque su pareja con la que salía le puso una bomba en su departamento, y al final el resultado de ellos todavía no se sabe. Lo que sí es que Mayu se quedó más tiempo con Ginty. Por otro lado, Oculus, el creador del sistema de árbitros de Queen Decim, que está jerárquicamente arriba de Nona, con la que en algunas ocasiones juega billar galáctico, es lo mismo que el billar normal, pero con los planetas. El caso es que él puso 3 reglas: que los árbitros no deban dejar de emitir juicio porque es la única razón de su existencia, no pueden experimentar la muerte porque eso los llevaría a acercarse a la humanidad, los árbitros nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¿Por qué cantaba? Ellos nunca deben sentir ninguna emoción, son simples marionetas vacías. La única que piensa o tiene curiosidad de saber cómo es un árbitro con sentimientos humanos es Nona, y por esa razón está interesada en Decim, el árbitro que al ser evaluado por primera vez no presionó el botón para sabotear a los visitantes porque se lo olvidó al prestar atención a los pensamientos de ellos, y además respeta a todas las personas que llevaron una vida plena, y debido a esto colecciona marionetas de todas las personas que fueron al vacío, porque después de emitir el juicio
los árbitros olvidan que esas personas existieron y como a él no le gustaba del todo que sea así, los tiene ahí para que nunca sean olvidadas. Y menos mal que Oculus no se enteró de todo lo que piensa Nona, aunque sí tenía sus sospechas al encontrar un libro del mundo humano llamado Chabot, el cual contaba una historia que el asistente de Dechin terminó recordando y se dio cuenta que estaba muerta. Sin embargo, esto no se lo dijo a Dechin, al cual ahora le tocaba juzgar el alma de un asesino. Él pensó que sería otra prueba, pero no fue nada de eso, ya que como los demás árbitros están ocupados, tenía que encargarse por primera vez de un caso como este, y su asistente también se sorprendió por las personas que vendrían, llamados Tatsumi, el hombre que al escuchar que jugarían algo apostando sus vidas, se negó y empezó a buscar una salida, cosa que no encontró, evidentemente, y el otro era un joven de 22 años llamado Shimada, quien había encontrado en sus pertenencias un cuchillo cubierto de sangre, el cual no se lo mostró a Tatsumi al escuchar que era un detective de la policía, y luego de que ambos fueran motivados a jugar, que de motivador no tiene nada, los obligaron a jugar al mostrarles lo que pasaría si no lo hacían, así que por el miedo empezaron a jugar el juego de hockey de mesa, y mientras jugaban, empezaron a recuperar sus recuerdos. Shimada recordó que vivía con su hermana después de la muerte de sus padres, y Tatsumi recordó que un día, cuando llegó a su departamento, encontró a su esposa asesinada, cosa que hizo que quiera terminar el juego rápidamente, y el próximo recuerdo que recuperó Shimada fue que una noche encontró a su hermana con varios moretones, como si hubieran abusado de ella, y al recordar eso, quiso también terminar este juego lo más antes posible, para ir a vengarse de la persona que le hizo eso a su hermana, y estaba dispuesto a sacrificar su propia vida, cosa que es chistoso porque ella está muerto. El tema es que como ya había pasado demasiado tiempo jugando al hockey de mesa, Dechin empezó el modo vinculado, que es lo mismo que el juego de los dardos, pero en este caso los discos tendrán diferentes zonas del cuerpo, y al que la note, sentirá dolor en dicha zona. Después de esa explicación, el detective le preguntó a Shimada sobre el asunto que tenía que hacerse cargo, y terminó explicándole lo que había pasado con su hermana, el acosador que estaba detrás de ella, y al cual la policía no podía capturar, mientras que en el caso del detective, también era casi lo mismo, buscar al responsable de la muerte de su esposa, pero no para arrestarlo, él quería matarlo con sus propias manos, y le habló sobre que en algunos casos que estuvo, habían personas que simplemente deberían estar muertas. Después de decirle todo eso, continuaron jugando, y cuando el detective anotó un disco, Shimada recordó que ya había matado al acosador de su hermana. Sin embargo, ella le dijo que había una segunda persona que miraba a lo lejos, y al pensar que era un cómplice, él quería continuar buscando a la persona que faltaba. Luego de eso, cuando Shimada anotó el próximo disco, el detective recordó que ya había matado al asesino de su esposa, y que eso lo llenó de felicidad al saber que ella por fin podía descansar en paz, mientras que Shimada, al estar preocupado por el dolor que sufrió Tatsumi, quiso parar de una vez con este juego, pero el detective se levantó para decirle que debería continuar con su venganza hacia la persona que le faltaba matar. Sin embargo, este ya no quería hacerlo, solo que terminó siendo incitado por Tatsumi, y al finalizar el juego, ambos recordaron cómo murieron. Resulta que el detective estuvo investigando el mismo acosador que Shimada perseguía, y cuando fue al departamento de ese acosador, donde minutos antes había llegado Shimada para matarlo, solo que terminó siendo herido de gravedad, pero como faltaba una persona más, decidió esperarlo, y al entrar Tatsumi al departamento, Shimada lo confundió con el segundo cómplice y lo terminó matando, mientras que él murió por perder mucha sangre. Al recordar todo eso, a Tatsumi no le molestaba haber muerto, lo que sí le enojaba era haber sido asesinado con la misma arma con la que Shimada mató al otro tipo. Bueno, tampoco es que le diga, espérame que voy por otro cuchillo, no me tardo. Es que a veces los personajes son tontísimos. Bueno, el caso, Shimada le preguntó a Tatsumi qué hacía en ese lugar, y bueno, la respuesta era simple. Él investigaba a este tipo y lo monitoreaba, lo que significa una sola cosa. Este desalmado, sin corazón, hijo de su santísima jefa, era la persona que la hermana de Shimada vio cuando era abusada por el acosador. Y te preguntarás, ¿por qué no lo detuvo? Es que él quería juzgarlo, pero para hacerlo, tenía que existir una víctima. Y Shimada, al escuchar sus motivos, quiso vengarse de él también por no haber hecho nada para detener al acosador, así que Dechin le preguntó qué es lo que quería hacer con el detective. Como todavía no había terminado el juicio y no podía basarse en lo que decían, le dio a elegir si quería ocasionarle un dolor intenso al detective, tenía que romper todos los discos con el cuchillo, pero la única que no quería que haga eso era la asistente, la cual vio los recuerdos de los dos y quien le dijo a Dechin que no podía entender a los humanos porque existían los sentimientos y que no solo el miedo que llevaba a las personas a cometer algunos actos, con lo que dijo
dejó a Dechin medio estúpido porque creyó que estaba mal la forma en la que juzgaban a las personas. Pero por otro lado, Tatsumi, el tipo que aún creía que la forma en la que actuó era la correcta, y estuvo incitando a Shimada para que rompiera los discos y concretara su venganza. La que intentó detenerlo fue el asistente, diciendo que no tenía que hacer esto si quería volver a ver a su hermana. Le contó que podía reencarnar para verla de otra manera, y estuvo así de cerca de convencerlo, pero así de cerca, solo que el perro del detective le dijo que no era capaz de cambiar el mundo de esa manera para proteger a los que quería, y con eso hizo que Shimada rompiera los discos, mientras recordaba que todo lo que hacía era para cuidar de su hermana. Y al terminar el juicio con un resultado en el que ambos fueron al vacío, la asistente le dijo a Dechin que no puede entender a los humanos con solo ver sus actos. Después de lo que pasó, él fue donde Nona para decirle que la forma en la que juzgan las almas no era la correcta, ya que al crear situaciones extremas hacen que las personas cometan malos actos, y de esa manera no se podía juzgar las almas de los humanos. Pero al decirle eso, Nona le preguntó qué haría entonces para juzgar el alma de su asistente, y es entonces donde él se enteró que estaba muerta y que tenía que decidir si su alma va o no al vacío. Le pidió a Nona que no envíe los recuerdos de su asistente, cosa que ella le preguntó cómo sería capaz de juzgar su alma sin haber visto su verdadera naturaleza, pero como quiso ponerlo a prueba, enviaría una invitada especial. Mientras tanto, habló con su asistente sobre el juicio de su alma y le comentó que las almas no podían estar en este lugar mucho tiempo, porque al pasar un tiempo máximo, estos terminarían convirtiéndose en maniquíes vacíos. Le dijo que vendría una persona más para que sea juzgada junto con ella, y de la cual no recibió sus recuerdos. La persona que vendría terminó siendo una anciana, con la que jugarían un juego de cartas. Sí, jugarían, porque Dechin se uniría a dicho juego, y donde las cartas tenían un diseño relacionado a la vida de los jugadores. La cosa es que cuando se presentaron, la asistente no recordaba cuál era su nombre, y a la mitad del juego, la anciana, quien descubrió que ya había muerto por una ilustración terminada que ella estuvo haciendo, pero que nunca había terminado de dibujar, se dio cuenta que tuvo una buena vida y que no le hacía falta recordar cómo había muerto, y al terminar el juego, la asistente había recordado su nombre, y era Chiyuki. Luego de eso, el resultado de la anciana fue la reencarnación, mientras que el de Chiyuki todavía no se podía determinar. Por otro lado, recuerdan que el juicio de Mayu quedaba pendiente, pues justo vamos a eso. Resulta que el alma de Harada por alguna razón fue al vacío, y para que vuelva, Jinty le dijo a Mayu que se tenía que enviar un alma que tome su lugar, y si no volvía pronto, él quedaría como un cuerpo retieso y hecho maniquí, y la que se ofreció para tomar el lugar de Harada fue Mayu, a la cual Jinty, al ver que no entendía lo importante que era esta decisión, le explicó que el vacío es un lugar que no contiene nada, bueno, por algo lo llaman vacío, ¿no? El cual era un cementerio de almas, y lo único que queda en ese lugar es tu mente lleno de terror, arrepentimientos y desesperación, todo esto mientras seguías cayendo eternamente. Por eso Jinty le pidió a Mayu que elija a quién irá a ese lugar, Harada o este sujeto, que si nos detenemos y lo vemos detalladamente, te darás cuenta que es Light Yagami. Sin embargo, Mayu no sabe eso, no se ha visto Death Note la tipa, y te preguntarás qué decisión terminó eligiendo, pues al no saber qué clase de persona era el otro tipo, tuvo dudas acerca de qué decisión tomar, pero al final decidió ir al vacío junto con Harada, solo que antes le dijo a Jinty que la decisión que tomó de vivir su vida por Harada, aunque no haya sido una vida de la que otros estén orgullosos, era mejor que ser alguien tan penoso como él, porque al menos ella pudo tomar sus propias elecciones, y esto se lo dijo porque Jinty solo era árbitro sin ningún motivo en específico, simplemente lo era, y al irse junto con Harada al vacío, el alma de él volvió por un pequeño momento, antes de que sus almas abandonen sus cuerpos. A la par que pasó eso, Dechin le preguntó a Chiyuki si podía contarle su historia, cosa que iba a hacer, solo que antes, al encontrar los patines y el vestido que usan las patinadoras sobre hielo, se los puso para una vez más realizar su hobby favorito. Mientras que iba recuperando poco a poco sus recuerdos, era alguien que empezó a patinar desde muy niña, consiguió amistades gracias a esto, y conforme iba creciendo y ganando campeonatos, sus padres estaban orgullosos de ella, que decidieron apoyar su sueño, y digamos que la pasaba muy bien haciendo lo que le gustaba, solo que en una competencia en la que le estuvo doliendo la rodilla, Chiyuki tuvo una grave lesión, y poco después, el doctor le comentó que nunca podría volver a patinar en su vida. Todos sus conocidos lloraron por ella, dándole ánimos para que siga adelante, solo que no entendía lo que decía, y su madre al intentar darle apoyo, terminó desanimándola aún peor, y entendió que sus conocidos y familiares no la conocían de verdad. Al cansarse de sentir lo mismo todos los días, terminó quitándose la vida. Después de todo lo que Chiyuki le contó a Dechin, este le dijo que se alegraba de haberla conocido. Alto ahí, si piensas que se enamoró, pues estás mal, creo. No se confirma nada hasta que no haya beso, punto final. Después de eso, Dechin le dio un cóctel que la dejó inconsciente
Finalmente, por otro lado, Oculus obtuvo información de lo que estaba intentando hacer Nona, crear un árbitro con emociones, y fue con ella para decirle que eso era ridículo. Ninguno de ellos podía llegar a tener emociones humanas, porque estaban hechos de la misma forma que los maniquíes que llegan al vacío. Pero como siguió sin entenderlo, iba a dejar que Nona lo siga intentando, para que de una vez entienda por qué no podía lograrlo. Volviendo con la de Chiyuki, ella despertó en una copia de su casa, y esto fue obra de Dechin, solo que le dijo que era el mundo real, y que había pasado 3 meses desde que falleció. No podía comunicarse con los que estaban vivos, y el motivo por el que la llevó era para explicarle que por cada hora mueren aproximadamente 7000 personas, y por eso le propuso con solo presionar el botón, ella podía volver a la vida, a cambio de la vida de alguien más. Sin embargo, podría ser cualquier persona, pero es estadísticamente improbable que de 7000 personas muera uno de sus conocidos, pero aún así estaba dudando si presionar el botón, aunque al ver a su madre arrepintiéndose por no haber sabido que sintió su hija, ella quiso volver a la vida para poder disculparse con su madre, y quiso entender cómo se sentían los demás que vivían con ella, solo que estuvo pensando si presionar el botón, y cuando decidió hacerlo, recordó todo lo que había vivido en Quindecim, a todas las personas que visitaron ese lugar, la pareja de esposos que conoció, los adolescentes que tuvieron su primera y última cita en Quindecim, la actriz que a pesar de todo amaba a su familia, el joven que se suicidó, los 2 asesinos que mataron por venganza y la anciana que amó su vida hasta el último momento. Al recordarlos dijo que no podía presionarlo porque todas las personas sienten algo por otra persona y aunque no las conozca, existen personas que se preocupan por otros, como lo hacía su mamá por ella. Lo que a Dechin lo dejó estúpido, otra vez, porque le llegaron sus palabras y empezó a sentir un dolor en el pecho que nunca había sentido. Solo que Chiyuki, al ver un poco más el sufrimiento de su madre, le llegó al rabo todo lo que dijo y le rogó a Dechin que presionara el botón, porque ella no podía, solo que él entre lágrimas, cosa muy rara, porque los árbitros no pueden sentir nada, y le pidió perdón por esto, ya que todo lo que había visto no era el mundo real, sino una farsa que él había construido para conocerla mejor. Se lamentó por haberla engañado de esa manera, y si se fijan bien, se le quitó esa marca de los ojos que siempre tenía. Ella comprendió por qué lo hizo, y le dijo que no tenía que sentirse mal por lo que había hecho. Por otra parte, Oculus y Nona, quienes observaron todo lo que pasó, se sorprendieron porque habían visto por primera vez a un árbitro con emociones humanas. Oculus le preguntó qué había hecho con ese árbitro, y lo que ella le dijo fue que había puesto a realizar un juicio junto con una humana. Pero esto claramente era malo porque al árbitro se le haría más difícil tomar una decisión en un juicio, ya que un humano no podía juzgar a otro humano. Claro, en Twitter sí se puede, pero eso se llama cancelar a alguien, funarlo en otras palabras. Pero como no se podía, Nona le dijo que en lugar de tomar elecciones al azar, lo que provoca que los juicios sean muy injustos, y el punto de esto era que los árbitros soportaran el dolor al juzgar a otras personas. Al fin y al cabo de eso se trata la vida. Oculus, al escucharla, le terminó diciendo que eso solo era para personas que hayan experimentado la muerte, y por otro lado, los árbitros nunca han vivido, así que no saben lo que se siente. Sin embargo, Nona se fue defendiendo su posición, afirmando que ellos actualmente están viviendo. Volviendo al juicio de Chiyuki, Dechin antes de su despedida le dijo que deseaba que algún día las personas estuvieran felices de haber vivido, y ella le aconsejó que para eso pueda sonreír un poco más. Pero como vemos, por ahora le sale como la verga, y al final del juicio, ella fue enviada a reencarnar, y tiempo después, Nona ordenó que no se entreguen los recuerdos de los visitantes a los árbitros, mientras que Oculus añadió una nueva regla, que los árbitros no trabajen de la mano con la vida, o sea que ningún humano los acompañe, ya que según él, esto los llevaría a su final. Y quien dice final, así termina este anime. Jinty al final coleccionaba algunos recuerdos de las personas que venían, y Dechin ahora recibía a los visitantes con una sonrisa, como se lo aconsejó Chiyuki, y como recuerdo, la conservó como un maniquí, cosa que a mí me daría miedo después de haber visto Dead Silence. Bueno, moraleja, o mejor dicho es una advertencia, no intentes matarte para confirmar si este sitio existe, ya sabes que es un anime, no es real. Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Si te gustó este resumen, puedes suscribirte para llegar a la primera meta del canal, los 100.000 suscriptores. No olvides dejar un comentario en la parte de abajo, algún anime que les gustaría que resuma. Eso sería todo, se me cuidan, adiós.